Bienvenidos a este espacio, un espacio para la revista Quinto Poder y por supuesto también para la Red Nacional de Noticias Gigavisión. Me encuentro ahora en compañía del ex viceministro, ex ministro de Gobierno y actual embajador en las Naciones Unidas desde hace aproximadamente 3 años, el señor Sacha Llorenti. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Quinto Poder y de Gigavisión. Muchas gracias por la oportunidad, es un privilegio. Embajador, háblenos acerca de su paso por el gobierno. Usted hace 3 años ya no está en el país, pero sin duda tuvo un papel muy activo en diferentes cargos en los estamentos estatales. Yo creo que incluso mucho antes, ¿no? En la defensa de los derechos humanos, tratando humildemente de contribuir a los movimientos sociales en una época muy difícil durante el neoliberalismo. Y luego sí, con distintas responsabilidades, pero sin importar el cargo o el rango, con el mismo afán de contribuir a este proceso y acompañar al presidente Evo en esta que es, yo creo, la década la década dorada de la historia de Bolivia, sin duda. Estuvo ocupando un viceministerio, estuvo también en un ministerio. Sí, estuve como 3 años como viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales en el Palacio. Estuve casi 2 años como ministro de Gobierno y ahora 3 años como embajador. ¿Qué recuerda del viceministerio? Han sido los años más difíciles, creo yo, del proceso, ¿no? Estamos hablando del año 2007, 2008, 2009, cuando una ola reaccionaria, contrarrevolucionaria, intentaba derrocar al gobierno por distintas vías. Intentaron hacerlo a través del referéndum revocatorio, intentaron hacerlo a través de movilizaciones violentas en distintos departamentos, toma de instituciones, hasta la organización de un grupo irregular que tenía como uno de sus objetivos el matar al presidente Evo. Y en esa época hay que recordar que se superó el referéndum revocatorio con un amplio respaldo para el presidente Evo Morales, se aprobó la Constitución Política del Estado y se logró consolidar este proceso que ahora, con los resultados que tiene, está dándole mejores días a las bolivianas y bolivianos. También ocupó la cartera del Ministerio de Gobierno. ¿Fue complicado ese cargo? Es siempre complicado, probablemente sea uno de las posiciones más sensibles, porque si uno se da cuenta, tiene bajo su responsabilidad instituciones como la policía, el sistema carcelario, la guerra contra las drogas, migración. Es decir, es un mundo de tareas, es una tarea por supuesto muy delicada y complicada, pero esa, como muchas otras, yo he intentado cumplirlas cumpliendo mis principios y fundamentalmente, porque así me llaman mis principios, el contribuir a este proceso revolucionario. Hablemos ahora un poco de su papel como diplomático. Sacha Llorenti, diplomático hace 3 años. Cuéntenos cuáles han sido los principales logros durante estos 3 años de recorrido. Estos 3 años han sido muy interesantes porque he podido conocer la dinámica de la diplomacia multilateral y he podido comparar a nuestro país con el resto de los países. Uno tiene una mirada mucho más amplia del mundo y la verdad es que Bolivia es una especie de isla en comparación a muchos lugares del mundo, no solo por su alto crecimiento económico en comparación al resto, no solo de América Latina y el Caribe, sino del mundo en general, sino también cómo ha ido logrando reducir la pobreza, reducir la desigualdad y iniciar un proceso de desarrollo muy acelerado y muy rápido. Yo creo que una de las grandes ventajas de ser un diplomático boliviano es que las reglas son muy claras. Uno va con una clara consigna de hacer diplomacia desde una perspectiva antiimperialista, desde una perspectiva anticolonialista. Y eso nos ha permitido aportar en cierta medida a trabajos conjuntos, colectivos, no hay ningún esfuerzo individual. Pero en los últimos años a mí me ha tocado terminar el proceso de reincorporación de Bolivia a la Convención de 1961 sobre la hoja de coca, el lanzamiento del Año Internacional de la Quinoa, luego
la presidencia del G77, el hecho de que Bolivia ingrese después de unas elecciones muy reñidas al Consejo de Derechos Humanos, la presidencia del Comité Especial de Naciones Unidas para los procesos de reestructuración de deuda soberana, la aprobación de los principios de deuda soberana, la aprobación de la resolución sobre los 3 principios, el Amazúa, Maquella y Amayulla, y una resolución amplia sobre administración pública. Son algunas de las actividades que hemos ido realizando en los últimos años. Me gustaría que podamos hablar un poco más acerca de la aprobación de la trilogía Aymara, el Amazúa, Mayulla y la Maquella. ¿Cómo nace, de dónde nace la propuesta boliviana para que organismos como la ONU puedan aprobarlo y en un futuro adaptarlo como una norma universal? Yo creo que el origen está en nuestra Constitución Política del Estado, porque esos 3 principios andinos están incorporados en nuestra Constitución. Luego se organizó aquí en Santa Cruz, recuerdo un evento de CELAC, en contra de la corrupción, y el lema era justamente los 3 principios andinos. Luego, el año pasado, después de un amplio debate, logramos incorporar el reconocimiento de estos 3 principios en la Declaración de Santa Cruz de jefas y jefes de Estado del G77 más China, y luego, después de un largo y difícil proceso, tengo que reconocerlo, logramos que la Asamblea General de Naciones Unidas de manera unánime reconozca los principios, pero además de reconocer los principios, lo que hace es aprobar una resolución amplia sobre el servicio público, sobre la administración pública, sobre la necesidad de que sea transparente y que contribuya al desarrollo. El reconocimiento de estos principios ha sido, por supuesto, un paso muy importante, pero muy complicado, porque cada palabra, cada coma, cada punto seguido es negociado, debatido, argumentado por 193 estados. Entonces, ¿es difícil convencer a tantos países? Es difícil, a veces se torna difícil, pero yo creo que hay que ubicar a Bolivia en una perspectiva diplomática distinta, porque gracias al liderazgo del presidente Evo Morales, y eso creo que lo reconocen todos, ahora Bolivia es conocida y reconocida en el mundo. Entonces, cuando aparece una propuesta boliviana, el resto escucha y el resto entiende razones, y vamos convenciendo acerca de este tipo de necesidades. Y es así como se ha logrado esta resolución, que ha sido difícil, ha sido complicada, porque en algunos países se puede interpretar de otra forma esos mismos principios, o pueden ser utilizados de una forma contraria a los derechos humanos. Ha habido un debate amplio, pero al final ha salido como esperábamos. ¿Cuánto tiempo de trabajo, embajador? Yo creo que solamente esta resolución nos ha costado más o menos 1 año de trabajo. ¿Fue el presidente quien impulsó o le propuso a usted que esto se pueda llevar? Sí, exactamente. Fue el presidente el que propuso ese tema, y empezamos a plantearlo poco a poco. Es un trabajo, reitero, muy largo, y ayuda muchísimo el liderazgo que tiene Evo en el mundo, es el hecho de ser una figura internacional. Yo diría que es el primer boliviano universal, es decir, el primer boliviano reconocido en todo el mundo. Uno va a la China, uno va a Vietnam, uno va a Myanmar, uno va a Moscú, o está en Nueva York, todo el mundo sabe quién es Evo Morales. Entonces eso, por supuesto, ayuda mucho. ¿Qué experiencia tiene con los embajadores de otros países? ¿Qué le dicen, por ejemplo, cuando usted ha tenido que impulsar no solamente la aprobación de esta trilogía andina, sino otros temas? ¿Hay cierta simpatía con el presidente Evo Morales? Mucha simpatía de las grandes, es decir, de la mayoría, de la inmensa mayoría de los países, y del resto hay mucho respeto, porque saben que lo que nos mueve a nosotros son principios, no son intereses particulares ni menudos, nos mueven principios, y no hay nada más valioso que un principio en acción, que un principio hecho idea y que se materialice en una acción. Es por eso que, miren, en el tema de deuda soberana,
Hemos conseguido que 135 países voten a favor de esa resolución, una resolución muy complicada, un proceso muy difícil, y en gran medida se debe a que la gente confía en Bolivia. Muchos países, sobre todo de África, se acercan para pedir asesoramiento y decir, ¿cómo es que Bolivia esté creciendo en 4.5, 5% cuando el resto del mundo está en una situación económica mala? ¿Cómo es que Bolivia ha logrado reducir la pobreza de más del 40% al 17%? ¿Cómo es que Bolivia es uno de los países en el hemisferio occidental que más ha reducido la desigualdad? ¿Qué es lo que pasa en Bolivia? Entonces, recuerdo a muchos embajadores que quieren que les expliquemos el modelo boliviano. Entonces, por eso creo que existe mucho respeto a las posiciones del país. Embajador, háblenos acerca de los 9 principios que tienen que ver justamente con la reestructuración de la deuda. ¿Cómo entenderlos? Hay que entender a este hecho, a la aprobación de estos principios, como un hecho verdaderamente histórico. No lo digo yo, son palabras del Premio Nobel de Economía Stiglitz, que manifestó que este es un hecho muy, muy importante. Es la primera vez que la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el órgano más democrático del sistema, toma una decisión sobre un tema de esta naturaleza. Porque estos temas de carácter financiero estaban restringidos en su tratamiento al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional no es una institución democrática. Para dar un ejemplo, nosotros aprobamos en este proceso 3 resoluciones. La primera, que da el mandato, que abre el debate, en esta primera 11 países votaron en contra. 11 países entre 193, que es la Asamblea General, no es mucho, es 7-8%, ¿sí? Pero esos mismos 11 países tienen más del 40% si eso se tratara en el Fondo Monetario Internacional. Son las potencias, Estados Unidos fundamentalmente, Alemania, Canadá, etcétera. Tienen, esos mismos 11 países tienen 40% en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, por eso querían que ese tema se trate en el fondo y no en la Asamblea General. Logramos vencer eso porque hay una serie de presiones, una serie de hostigamiento a los países. Hay muchos países muy vulnerables. Bolivia puede pararse enfrente, como lo hace Argentina, pararse enfrente al Fondo Monetario Internacional sin problema, porque nosotros tenemos la fortaleza y la musculatura financiera y económica y de soberanía y dignidad para hacerlo. Otros países están en una situación mucho más vulnerable, pero pese a ello, en un largo trabajo que esta vez duró desde junio del año pasado hasta septiembre de este año, se lograron aprobar estos 9 principios, que lo que hacen es empezar a regular los procesos de reestructuración de deuda soberana, que estaban antes librados al mercado. Lo que le pasó a la Argentina con los fondos buitre es un ejemplo de lo que le pasa a muchos otros países, en África y también en el Caribe y en América Latina y en Asia. Solo que Argentina tuvo también la musculatura y la capacidad de decir esto no está bien. Logramos aprobar principios tan elementales como el respeto del derecho soberano de los estados a reestructurar su deuda, el principio de interdependencia, el principio, de imparcialidad, de transparencia, de buena fe, que las negociaciones se hagan de buena fe, de incorruptibilidad y también el principio de respeto a las grandes mayorías a la hora de reestructurar la deuda soberana. Se ha dado un paso, sin lugar a dudas, muy, muy importante. Eso lo reconoce el conjunto de los estados. No es fácil conseguir 2/3 de la votación, no es sencillo. ¿Cuánto tiempo de lobby, embajador? Desde junio del año pasado que empezamos a tratar el tema. Más de un año. Yo creo que aquí es muy importante rescatar la declaración de Santa Cruz, la declaración que se aprobó aquí de jefas y jefes de Estado, que no es simple papel mojado, no es una declaración solamente para desearnos una feliz Navidad, es una declaración profundamente útil para los pueblos del sur. Gracias a esa declaración hemos avanzado en el tema de deuda. Gracias a la declaración hemos avanzado en el tema de los 3 principios. Gracias a esa declaración se ha contribuido en el tema de Cuba a condenar el embargo, a condenar las medidas en contra de Cuba, las medidas en contra de Irán que ahora se están levantando. Eso nos da la importancia de la cumbre, de la declaración y de lo que ha representado el G77. Ahí nació todo lo que se está haciendo ahora. Muchas de estas cosas sí. Embajador, ¿cómo entenderlo en términos quizá un poco más sencillos? ¿Cómo hará esta reestructuración, esta declaración para la reestructuración de la deuda? ¿Cómo frenará la angurria del sistema financiero? ¿De qué manera? ¿Cómo entenderlo en términos prácticos? Es una muy buena pregunta. Ahora, por ejemplo, cuando
un Estado adquiere un crédito, cuando terceros adquieren las deudas de otro Estado, de un Estado. Ahora, antes de la aprobación de estos principios, podían hacer lo que querían. Es decir, los acreedores podían hacer lo que querían, podían someter a los estados en cualquier jurisdicción, podían tener ganancias de 300, 400%, ¿sí? O una minoría de los acreedores podía frenar un proceso de reestructuración de deuda, ¿sí? Como en el caso argentino. Ahora, estos principios son un aporte al derecho internacional. Ahora ya son parte del derecho internacional. Entonces, cuando se firme un contrato de deuda soberana, cuando haya un litigio sobre deuda soberana, cuando se trate este tema, inexcusablemente se va a tener que hablar de estos principios. Y los contratos, no solo para asumir defensas, sino también para firmarlos, para suscribirlos. Entonces eso pone en mejores condiciones a los países pequeños para enfrentar a la rapacidad, a la usura del sistema financiero. Entonces, y ese no es un tema solamente de finanzas, porque cuando hablamos del tema de la deuda, estamos hablando, uno, de las posibilidades de crecimiento o no de un país. Cuando hablamos de crecimiento hablamos de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo hablamos de derechos económicos y sociales. Cuando hablamos de derechos económicos y sociales incluso estamos hablando de la calidad del sistema político de los países. Entonces es un tema realmente estructural y se ha dado un paso, pero no se han cerrado las puertas porque la resolución que hemos aprobado manifiesta que la Asamblea General va a continuar tratando este tema en la Asamblea General, no en el Fondo Monetario, en la Asamblea, que es el órgano democrático de nuestro sistema. ¿El Fondo Monetario tendrá que acatar? El Fondo Monetario no tiene otra alternativa, aunque no quieran reconocerlo, porque ha sido hemos tenido reuniones muy tensas con el Fondo Monetario Internacional, porque ellos no querían que se trate este tema. No querían que se trate el tema, pero se lo hizo gracias a la voluntad de más de 2/3 de la membresía, y continuaremos, porque de lo contrario, si dejamos estos temas tan importantes que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas en manos de quienes se enriquecen del sistema financiero, nunca vamos a cambiar las cosas. Entonces, yo creo que lo que ha hecho Bolivia y Argentina, porque ha sido una cosa de ambos, de Bolivia y Argentina, es un ejemplo muy claro de lo que se puede hacer en Naciones Unidas, ir transformando a la organización para que no sea una organización irrelevante y que se convierta realmente en una organización que vele por los derechos de las mayorías. ¿Tendrá algún efecto inmediato en países como Bolivia o Argentina con los fondos buitres? Sí, entiendo que Argentina ya ha empezado el tratamiento en su Congreso para elevar a rango de ley estos principios. El presidente Evo también ha anunciado que en Bolivia vamos a elevar a rango de ley estos principios y sé que otros países también lo harán. Entonces va a tener un efecto inmediato porque una vez que estos principios sean aprobados por ley de nuestro Estado, entonces todos los bonos que nosotros vayamos a emitir, todas las deudas que vayamos a adquirir, van a tener que regirse estos principios aprobados por Naciones Unidas. Es un aporte verdaderamente sustancial al derecho internacional. ¿Todos los países tendrán que refrendarlo a través de sus congresos? No necesariamente, porque como ocurre con otras normas, desde la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, el reglamento, los principios de tratamiento a los reclusos, etcétera, se convierten en un punto de referencia muy importante, ineludible en cualquier caso. Y enriquecen el derecho internacional. Sí, así es. Bueno, pero continuamos con esta entrevista. Ahora hablemos del Sacha Llorenti humano, del ser humano que está detrás del embajador del que mucho se habla desde que llegó a la ONU. ¿Quién es Sacha Llorenti? No me gusta hablar mucho en tercera persona sobre mí, pero no, nada, yo soy solamente un ciudadano que está tratando en la medida de sus posibilidades, con sus limitaciones, con sus errores, de contribuir a este proceso. Para mí sería incomprensible la vida sin apostar por mi país, sin trabajar por mi país, y más aún teniendo un proceso político y social, con sus limitaciones por supuesto, pero tan maravilloso como el que preside Evo Morales. ¿Es padre, es hermano, es hijo? Soy padre, tengo un hijo de 3 años que se llama Emiliano Rafael. Tengo
3 hermanos y ¿Dos sí, varones? somos 2 varones y 2 mujeres, sí, y mis padres que viven en La Paz. ¿Usted nació en La Paz? ¿Usted es de La Paz? Yo nací en Cochabamba, soy cochabambino, bolivarista, masista y abogado. Una mezcla, ¿no? Interesante. Sí, sí. Embajador, hablando ahora acerca de temas que en teoría son inevitables, mucho se dijo respecto a la intervención policial en Chaparina. ¿Qué puede decir usted de ese tema? Que es un tema del que yo creo que uno no debe olvidarse. La gente no tiene que olvidar lo que ha pasado en Chaparina. ¿Y por qué? Uno, porque el tiempo ayuda a acomodar las cosas y a esclarecer muchas. Y yo creo que en este caso en particular, poco a poco se ha ido esclareciendo. Yo he tratado de no decir nada en el marco de las investigaciones y me limito a lo que he dicho ante las autoridades, pero poco a poco se va esclareciendo acerca de los móviles, acerca de quiénes financiaron, qué intereses estaban detrás de esa movilización. Y finalmente será el Ministerio Público el que determine, como corresponde además institucionalmente, determine las responsabilidades. Entonces, yo creo que es importante señalar que ha habido una serie de mentiras que se han dicho sobre el tema, desde tapas de periódico que decían que había un bebé muerto, hasta 10 muertos en esa intervención. Y segundo, mientras más pase el tiempo, por eso digo que no hay que olvidar lo que ha sucedido, es importante porque saldrán, o como lo está haciendo, se decantarán más bien muchos de los actores en sus verdaderas intenciones. Muchas veces se ha preguntado quién dio la orden. Sí, pero yo creo que lo más serio es que esa pregunta la respondan las autoridades que están investigando el hecho, ¿sí? Eso para evitar cualquier tipo de tergiversación, ¿sí? Lo que está claro es que, por supuesto, esa orden no partió de ningún ni de ningún ministro, y que corresponde, por supuesto, reitero, a las autoridades, en este caso al Ministerio Público, el total esclarecimiento del hecho. Algunos indígenas que están ahora tratando de llevar estos estrados judiciales creen que usted se fue al exilio dorado. ¿Cree que su designación fue una especie de exilio dorado? Bueno, ni tan dorado que se diga porque hay mucho trabajo, la verdad es un trabajo muy interesante pero muy sacrificado. Primero y segundo, yo estoy aquí en el país permanentemente, yo soy un servidor del país. Y tercero, el caso está en proceso de investigación. Y reitero, es el Ministerio Público el que debe determinar las responsabilidades sobre el hecho. Hay opositores que han llevado este caso ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ha escuchado? Escuché que algunos querían hacerlo. Están en su derecho de llevar a la instancia que quieran. Cuando uno tiene la conciencia tranquila, cuando uno tiene la certeza de sus actos y cuando tiene un compromiso mayor, esto no tiene ninguna importancia. Y se lo digo con mucha sinceridad. No importa lo que le pueda pasar a un individuo en particular, ¿sí? Porque nosotros somos circunstancias. Lo que permanece, lo que perdura es el pueblo, ¿sí? Lo que permanece y lo que perdura son los movimientos sociales y este proceso político revolucionario. Cuando, por supuesto, cuando hay ataques individuales, personales, pueden molestar, pero ¿qué significa? ¿Qué pueden significar esos ataques cuando uno ve los resultados de la nacionalización de los hidrocarburos? Cuando uno ve que hemos reducido tanto la pobreza y la desigualdad, cuando hay carreteras que se construyen en todo el país, cuando uno llega a La Paz y ve el teleférico que es producto de la lucha del pueblo, cuando ve cómo poco a poco Bolivia va creciendo y desarrollándose, ¿qué puede importar lo que le pase a una persona cuando es un pueblo el que está en una de las etapas más bonitas de su historia?
¿Teme que esta demanda internacional prospere? No, porque prospera siempre la verdad, ¿sí? Y ya han anunciado en este y muchos otros casos miles de acciones. No existe ningún temor, para nada. Embajador, cambiando de tema, ¿de qué disfruta Sacha Llorenti? Sabemos que es un apasionado de Joaquín Sabina, le gusta el deporte, le gusta la música, le gusta cantar, viajar. ¿De qué disfruta? A ver, Sabina, por supuesto. Joaquín Sabina es un cómplice mío desde hace casi 20 años. Entonces, sí, además soy medio repetitivo en la música que escucho, entonces sigo escuchando lo que escuchaba hace 20 años, imagínate. Serrat, Sabina, Silvio Rodríguez. Yo más bien me he mantenido ahí preservado en lo clásico. Pero sí, me gusta mucho eso, de vez en cuando leer algo. Ahora estoy estudiando mucho sobre política internacional, entonces es muy interesante ver lo que está pasando en el mundo y aprender lo que está pasando en el mundo. Luego... ¿Le gusta bailar? ¿Le gusta viajar? Sí, bailar también, pero hace mucho tiempo que no bailo, tengo que confesar. Lo que sí, cuando era joven y bello, hace muchos años, jugaba básquet en el equipo de mi colegio. ¿En qué colegio? En La Salle, en La Paz. Y ahora hago un poquito de ejercicio, pero no como antes, la verdad. ¿Disfruta de su hijo cuando puede? Cuando lo puedo ver, sí, por supuesto. Claro que sí, sin duda es una maravilla. He descubierto un amor incondicional e indescriptible, la verdad. ¿Es un hombre enamorado? Sí, yo estoy enamorado de mi hijo y estoy enamorado de mi revolución. Sí. ¿Casado, soltero? Esa es una pregunta un poco más complicada. Embajador, ¿algo más que usted quiera decirle al país respecto al trabajo que está realizando en la ONU hace ya 3 años? ¿Algo que usted quiera que el país entero lo sepa? Bueno, que estamos tratando de aportar humildemente allá desde Naciones Unidas. Creemos que se han conseguido algunas cosas estos últimos años, pero en gran medida eso es producto del liderazgo del presidente Evo. No podemos entender una Bolivia protagonista del escenario internacional sin Evo Morales. Ese es uno de los grandes logros y yo creo que en estos últimos años hemos tenido la década de oro de la diplomacia boliviana, sin lugar a dudas. No solo en los temas multilaterales, en el tema del mar, en los temas de cambio climático, en asuntos y relacionamiento bilateral, en las propias negociaciones comerciales, en la imagen del país en el mundo, sin lugar a dudas. Antes, cuando se veía un pasaporte diplomático, un pasaporte boliviano más bien, se lo vinculaba al narcotráfico o fundamentalmente a eso. O se pensaba en Bolivia en relación al Che Guevara y para de contar. Esos eran los puntos de referencia. Pero ahora hablan de Evo Morales, por supuesto, hablan de la maravilla y la belleza de nuestro país, de nuestra demanda marítima como una causa justa de la humanidad. Hace poco salió en el New York Times la lista de los lugares para visitar este año y uno de los lugares era Bolivia, y fundamentalmente por su estabilidad política y la belleza de sus paisajes en Oriente y Occidente. Entonces, por supuesto que hay problemas, por supuesto que hay limitaciones, pero yo puedo decir que Bolivia está viviendo un momento realmente positivo y muy bueno, y que a la larga va a ser recordada, reitero, como la década de oro de la diplomacia boliviana. Embajador, muy agradecida por su tiempo. Sabemos que es un hombre no solo que muy ocupado, sino que también que no da siempre entrevistas. Le agradezco personalmente y bueno, ya estará en la próxima edición de Quinto Poder. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la oportunidad. En serio, gracias.